¿Qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a la clase de química. Tenemos como tema alcoholes, clases, propiedades y reacciones. Es importante primeramente conocer algunos conceptos básicos. Los alcoholes son un grupo de moléculas orgánicas caracterizadas por la presencia de uno o más grupos hidroxilo, más conocido como H, como grupo principal. También conocer la fórmula general de los alcoholes para los monos alcoholes. Tenemos carbono por el número de carbono en la cadena principal, hidrógeno 2 por N más 1 OH. N representa el número de carbono de la cadena. También es importante conocer la clasificación de los alcoholes. Los alcoholes se clasifican en alcoholes primarios, secundarios o terciarios, según el tipo de átomos de carbono enlazados al grupo OH. Tenemos acá alcohol primario. El alcohol primario, el carbono debe estar unido por el radical OH y debe tener dos hidrógenos y un radical. Como ejemplo tenemos acá el etanol. Como vemos acá que el radical OH está unido a este carbono, entonces vamos a empezar a contar de este lado, va a ser 1 y este va a ser el segundo carbono, por eso es etanol, tenemos dos carbonos y a esto se le llama alcohol primario. Y alcohol secundario tenemos acá, vamos a notar la diferencia, acá tenemos que tener radical, radical y el hidrógeno, es decir que el radical OH debe estar unido en el segundo carbono. Entonces primeramente acá debemos de identificar la cadena principal, que siempre debe ser la cadena más larga, como van a notar acá. Entonces acá tenemos la cadena más larga y vemos que el radical OH está en el segundo carbono. Contando de este lado, siempre hay que tener en cuenta de donde está más cerca al extremo, se empieza a contar. Entonces este va a ser mi primer carbono y este va a ser mi segundo, tercero y cuarto. Vemos entonces, este va a ser 2 butanol porque tenemos 4 carbono en la cadena más larga. Y por eso se llama alcohol secundario. Alcohol terciario. Vemos acá que hay que tener radical, radical y radical. Entonces acá vemos en el ejemplo, tenemos un carbono unido por el grupo funcional OH y los radicales. Entonces a esto se llama 2-metil 2-propanol y esto es un alcohol terciario. Escribo la fórmula estructural de los siguientes alcoholes indicando si se trata de un carbono primario, secundario o terciario. En este caso nos pide en el punto A 2-metil 1-propanol. Propano viene de 3, entonces vamos a hacer primeramente en forma desarrollada para guiarnos. Entonces 3 carbonos preparamos de esta manera con los hidrógenos. Recordar que el carbono es tetravalente, significa que debe tener 4 hidrógenos alrededor. Acá me dice un propanol, entonces en el primer carbono debo colocar radical OH. Puedo colocar en este lado o en esta parte. Entonces si coloco de este lado, entonces este va a ser mi primer carbono, segundo y tercero. Y me dice 2-metil, entonces en el segundo va a ser de radical de metil, de CH3. Y todo esto ya va a ser hidrógeno, hidrógeno, este también va a ser hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Completamos con los hidrógenos, pero nos pide la fórmula estructural, entonces realizamos la fórmula estructural. En este caso, observando acá para este carbono hay 3 hidrógenos en forma lateral. En este caso entonces va a ser de CH3, el enlace que le une, y acá vemos que hay un solo hidrógeno, entonces va a ser CH y arriba el radical de metil que es CH3. Y para este carbono tenemos 2 hidrógenos, entonces va a ser CH2 y el grupo funcional OH arriba. Como este está unido a un carbono, entonces va a ser alcohol primario. Alcohol primario. Etilcarbinol.
o también se le conoce como propanol. Entonces vamos a hacer directamente ya la fórmula estructural. CH3, CH2 y acá va a ser de CH3 debería ser, pero voy a colocar nada más 2 porque acá voy a colocar mi grupo funcional OH. Y ya tenemos etilcarbinol. También está unido a un carbono, a un radical, entonces va a ser alcohol primario. Metil un butanol. Butano viene de 4 carbonos, entonces vamos a realizar CH3, CH2, CH2 y al final CH3. Dice un butanol. En este caso, en el primer carbono tiene que ir el grupo funcional. Puede ser al inicio o al final. En este caso yo coloco al final. OH. Entonces debo eliminar este 3. Al eliminar este 3 va a quedar acá como 2. Entonces, si el grupo funcional está al final, entonces este va a ser mi primer carbono, este va a ser mi segundo, mi tercero y cuarto carbono. Entonces, en el tercer carbono debe ir radical de metil. En este caso, acá va a ser de CH3. H3. Entonces debo descontar un hidrógeno. Entonces ahí eliminamos este 2 y ya queda solamente un hidrógeno. Luego pasamos 2,3 dimetil, está al revés acá. Entonces hexanol. Hexanol viene de 6, hexano. Entonces va a ser CH3. Todo el medio va a ser CH2, 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 CH2 y acá va a ser CH3. Entonces hice hexanol, entonces coloco esta parte de mi grupo funcional OH y este 3 debo descontar 1 y va a quedar como 2. Entonces si este es mi primer carbono, segundo, tercer carbono, cuarto, quinto y sexto. Me dice 2. En el segundo lugar va a ir radical de metil, entonces va a ser CH3 y ahí debemos de eliminar este 2. Y en el tercer lugar también radical de metil es CH3 y luego eliminamos el 2 y queda como un hidrógeno. Dice ahí un butanol. Entonces escribimos hasta 4. Butano viene de 4. Entonces va a ser CH3, CH2, CH2 y acá va a ser CH3. Un butanol. Entonces puedo colocar acá mi grupo funcional OH y acá va a ser entonces 2. Se le descuenta un hidrógeno. Ya presentamos la fórmula estructural y hay que nombrar, hay que identificar a qué tipo de alcohol pertenece. Como vemos que está unido a un carbono y esto es radical, entonces va a ser alcohol primario. Pentanol. Pentanol viene de 5, entonces acá va a ser CH3 y todo lo del medio va a ser CH2, CH2, CH2 y al último va a ser de CH3 y acá voy a colocar mi grupo funcional OH, entonces ya le descuento un hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pentanol. Vemos también que va a ser un alcohol primario. Voy a poner así, ol primario. Luego, nombro los siguientes alcoholes en el sistema IUPAC. Tenemos que nombrar. Entonces, identificar dónde está el grupo OH. Entonces, acá en esta parte identificamos el grupo OH. Entonces, este va a ser mi primer carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a poner un pentanol. Recordar en la terminación que el alcohol debe llevar terminación ol. En este caso
observando, esto va a ser mi cadena principal. Entonces este va a ser mi primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono. ¿Notan la diferencia? Este radical OH está más cerca a este extremo. Porque si contábamos de este lado va a ser 1, 2 en el tercer lugar recién. Entonces ahí va a ser 2 butanol. En este está en el medio. Entonces empiezo con esto. 1, 2 y 3. Entonces acá va a ser 2. Y cuando hay 3 carbonos se dice propanol. 2 propanol. Escribo la fórmula estructural y molecular de, tenemos acá un butanol, entonces fórmula estructural, entonces acá va a ser CH3, CH2, CH2, acá ya descuento un hidrógeno, en esta parte voy a descontar un hidrógeno, dice butanol viene de 4, 1, 2, 3, 4, entonces acá le coloco el radical OH. Y luego la fórmula molecular. Para la fórmula molecular se puede hacer contando. Sabemos que el carbono hay 4 y luego la cantidad de hidrógeno, en este caso va a ser 3 más 2, 5 más 2, 7 y más 2, 9, y colocar el radical OH. Acá me dice 2 propanol, en este caso va a ser CH3. En el segundo lugar vamos a colocar radical OH, entonces acá directamente ya coloco CH porque voy a descontar un hidrógeno, en este caso acá coloco el OH y al final va a ser CH3 porque viene de propano, 3 carbonos. Y la fórmula molecular sería carbono 3 y contar la cantidad de hidrógeno, que en este caso, ¿cuánto hay? Hay 7, 7, y al lado colocamos el grupo funcional. Luego dice realizo las siguientes reacciones y nombro el producto. Acá vemos un propanol más el oxígeno. Entonces este es la oxidación débil del alcohol primario y va a dar como resultado, como producto, aldehídos más agua. Recordar, el grupo funcional de aldehído es radical unido por el carbono, doble enlace con el oxígeno y el hidrógeno. Entonces vamos a hacer primeramente un propanol. Como vemos acá, tenemos 3 carbonos y el radical OH más el oxígeno. Todo esto podemos completar con hidrógeno de esta manera. Hidrógeno, acá tenemos otro hidrógeno, este otro hidrógeno. Entonces esto va a dar aldehído y vemos acá el grupo funcional de aldehído. Entonces estamos representando aldehído. Completamos todo esto con el hidrógeno más agua. Entonces esto se va a llamar, viene de propano, entonces el aldehído lleva terminación al y se va a llamar propanal. Propanal. Oxidación débil de alcohol. Entonces también puede suceder este caso y se obtiene cetona más agua. Recordar, el grupo funcional cetona tiene que tener radical unido por el carbono, el doble enlace con el oxígeno y el radical. Entonces propanol, entonces 2 propanol, entonces escribimos 3 carbono y todo esto va a ser el hidrógeno. Pero en este caso, en el segundo lugar vamos a colocar radical OH, le sumamos más oxígeno y esto nos lleva a un producto. En este caso podemos colocar todos los hidrógenos acá, hidrógeno, todo esto representa hidrógeno, y luego acá también vamos a colocar 3 carbonos y como
vamos a obtener cetona. Entonces en el segundo lugar vamos a colocar el grupo funcional cetona. Acá ya no lleva hidrógeno, pero acá sí, y para este carbono también va a llevar hidrógeno. Entonces ahí le sumamos agua más H2O. Entonces, ¿cómo se llama esta parte? Se llama cetona, debe llevar terminación ona, entonces va a ser propanona. Y con un número localizador le podemos poner 2 propanona, porque en el segundo lugar lleva el grupo funcional. Etanol más O2, entonces es la oxidación fuerte del alcohol primario y se obtiene ácido carboxílico. Entonces acá, para agilizar, ya estaba escribiendo. Vamos a colocar con los hidrógenos. Etano sabemos que viene de 2 carbonos, como vemos acá. Esto también vamos a colocar hidrógeno para poder completar. Y este se obtiene ácido carboxílico. El grupo funcional de ácido carboxílico entonces es el carbono unido con doble enlace con el oxígeno y al final el OH, radical hidroxilo, más agua. Y esto se llama ácido etanoico. Acá me dice 2 butanol más oxígeno. Entonces cuando va a tener radical 2 radical, el grupo OH entonces va a ser una oxidación de alcohol secundario y se obtiene cetona más agua. En este caso entonces vamos a poner 4 carbonos, luego los hidrógenos, y en el segundo lugar entonces acá voy a colocar el OH y todo esto ya va a ser hidrógeno. Hidrógeno acá también. Más el oxígeno. Esto me lleva a un producto y debo presentar cetona. Entonces, en el segundo lugar, eso que va a ser carbono. Y esta parte entonces coloco el grupo funcional de cetona. El doble enlace unido con el oxígeno, carbono y carbono. Y con esto completamos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Todo esto representa hidrógeno. Algunos lo dejan así, pero yo suelo completar. Y entonces se va a llamar 2 butanona. Terminación ona para cetona. Señalo el nombre correcto para estos compuestos. Entonces acá tenemos que ver, acá vemos que el grupo OH y acá también. Entonces este es polialcohol. Vemos, entonces esto voy a contar de este lado 1, 2, 3 y 4. Vemos que en el segundo y en el tercer lugar hay el OH. Y es 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser 2,3 butanodiol. Diol porque hay 2 grupos funcional OH. Entonces esta es la respuesta correcta. Luego tenemos esta ramificación y vemos que acá esta parte encontramos mi grupo funcional. Entonces este va a ser mi primer carbono, segundo, tercero y cuarto. Pero que estoy viendo acá que hay un doble enlace, es un derivado de alquenos. En este caso está en el primero y segundo intermedio. Entonces va a ser 2 buten y un ol. Entonces este va a ser mi respuesta correcta porque es un alcohol. Luego tenemos en el número 3
vemos el grupo funcional está esta parte está más cerca de este extremo. Entonces este va a ser mi primer carbono, segundo, tercero, cuarto y quinto carbono. Pero estamos visualizando también que tiene doble enlace. Entonces 1, 2, 3 está en el tercer intermedio. Entonces 3 penten, porque viene de alquenos, y está en el segundo lugar el OH. Entonces la respuesta correcta va a ser esta: 2 penten, 2 ol. Y acá vemos el grupo OH está en este carbono. Entonces esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos en la cadena principal. Vemos que acá hay un doble enlace y vemos que acá hay un triple enlace. Entonces hay que atender esa parte. Primer intermedio, segundo y tercer intermedio está el doble enlace, cuarto, quinto, y en el quinto intermedio está el triple enlace. Entonces la respuesta correcta va a ser 3-hexen, porque es de alqueno, 3-hexen de alqueno, y 5-in porque es de alquino, que está en el quinto intermedio, y un ol porque está en el primer carbono radical OH. Y muchas gracias.